Shalom, volvemos para la séptima aliyá, con la cual terminaremos la Parashat Behalotcha, que va del capítulo 11, versículo 29, o versículo 30, inmediatamente el capítulo 12 hasta el versículo 16. Leemos una Torah. Regresó Moshe al campamento, él y los ancianos de Israel. Un viento partió enviado de Adonai e hizo volar codornices del mar y las esparció junto al campamento, como a la distancia de un camino de día para un lado y como a la distancia de un camino de día para el otro lado, alrededor del campamento, y como 2 amot sobre la faz de la tierra. Se levantó el pueblo durante todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente, y reunieron las codornices. El que menos juntó reunió 10 jomarim y las extendieron para ellos como tapiz alrededor del campamento. La carne estaba todavía entre sus dientes, todavía no era cortada, cuando la furia de Adonai se encendió contra el pueblo, y mató a Adonai en el pueblo una gran mortandad. Llamó el nombre de ese lugar Kibrot Hatabaa, porque allí enterraron al pueblo que tuvieron deseos de gula. De Kibrot Hatabaa partió el pueblo hacia Hatzerot y estuvieron en Hatzerot. Hablaron Miriam y a Aarón sobre Moshe por causa de la mujer cushit que había tomado, porque una mujer cushit había tomado, y dijeron: ¿acaso solo con Moshe ha hablado Adonai? ¿Acaso no ha hablado Adonai también con nosotros? ¿Oyó Adonai? Pero el hombre Moshe era muy humilde, más que toda persona que hay sobre la faz de la tierra. Dijo Adonai repentinamente a Moshe, a Aarón y a Miriam: salgan los 3 al Ohel Moed, y salieron los 3. Y descendió Adonai en una columna de nube y se paró en la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam. Salieron los 2 y dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando hubiere profeta en ustedes, yo Adonai, en una visión, él me haré conocer, en un sueño le hablaré. No así con mi siervo Moshe, que toda mi casa él es fiel, boca a boca le hablaré, le mostraré y sin enigmas, y la imagen de Adonai observará. Entonces, ¿por qué no tuvieron miedo de hablar de mi siervo de Moshe? Se enfureció Adonai con ellos y se fue. La nube se apartó de sobre la tienda, y he aquí que Miriam estaba Metzorat como la nieve. Se dio vuelta a Aarón hacia Miriam, y he aquí estaba Metzorat. Dijo Aarón a Moshe: ruego mi señor que no por favor dejes sobre nosotros la falta que hicimos neciamente y cometiendo pecado. Por favor que ella no sea como un muerto, y siendo que salió de la matriz de nuestra madre, es como si se hubiera consumido la mitad de nuestra carne. Clamó Moshe a Adonai diciendo: Elohim, ruego la cures, por favor. Dijo Adonai a Moshe: si su padre escupiera delante de ella, ¿acaso no se encerraría 7 días? Que sea recluida 7 días fuera del Mishkan, y después se reunirá. Y fue recluida Miriam fuera del campamento durante 7 días. Y el pueblo no partió hasta que se reunió Miriam. Después partió el pueblo de Hatzerot y acamparon en el desierto de Parán. Bien. Aquí vamos a hablar temas dándole continuidad a aquella situación en la cual el pueblo de Israel había solicitado carne. Finalmente fue concedida la petición de carne, se las entregó. Ya oíamos en los comentarios anteriores cuál es la representación de este pecado de gula. Y luego también tenemos otra situación, la situación en la cual se levanta la Lashon Hara contra Moshe por causa de su esposa, la cual era una mujer cushí, y entre ellos hablan a Aarón y Miriam. Todo porque no se puede revelar de buena forma lo que va ocurriendo con los profetas anteriores. Los profetas, cuando profetizaron, dijeron: mira, hay otros que también profetizan, aparte de Miriam y de Aarón, hay otros que profetizan, aparte de Moshe. Obviamente no es la misma categoría. No es la misma categoría en el caso de Miriam y Aarón, no es la misma categoría con respecto de los ancianos, no es la misma categoría del Dat y Medat que habían profetizado en el campamento cuando fue testigo Yoshua ben Nun. No es la misma categoría con respecto de Moshe Rabenu, y esto lo va a aclarar precisamente Hakadosh Baruj Hu, haciéndonos saber que hay distintas categorías, pero la categoría fundamental y principal es la de Moshe Rabenu, contra lo cual nadie puede hablar, porque Hashem mismo se comunica con Moshe Rabenu cara a cara. No hay alguna otra situación por la cual se pueda decir que
el diálogo o la comunicación profética es de forma indirecta. En el caso de Moshe Rabenu con Hakadosh Baruj Hu, la comunicación es completamente directa, es cara a cara, es como habla su prójimo con su compañero, una persona con su compañero. Obviamente esta situación va a levantar un castigo para quienes han cometido esto de hablar contra Moshe Rabenu, en este caso Miriam y Aarón. Aarón hace teshuvá y finalmente es perdonado. El caso de Miriam, aquí a causa de la forma en la que habla, que es Lashon Hara contra Moshe Rabenu, sí, efectivamente era una mujer ajena al pueblo de Israel, la esposa de Moshe, por obvias razones. Todo el pueblo estaba esclavo en Egipto cuando Moshe Rabenu se casa afuera, pero esta mujer obviamente está también involucrada en la Torah, inmersa en la Torah. Cuando una persona habla de otra persona que ya está en la observancia de los mitzvot, que ya está dentro del pueblo de Israel y todavía la desprecia, entonces esto es lo que es considerado la Lashon Hara. Aquí entonces nosotros vamos a ver cómo el castigo por causa de la Lashon Hara es la enfermedad de Tzarat. Miriam se enferma y a consecuencia de ello tiene que ser apartada, pues esta es la decisión a la cual finalmente se llega para una persona que tiene Tzaraat. Moshe Rabenu, a través de su súplica, su tefilá delante de Hashem, va a establecer este castigo para el pueblo de Israel. Pues si hay un castigo que merece a algún hijo por causa de haber actuado mal contra un padre, es apartarlo por 7 días fuera del campamento. Entonces a Miriam se le castiga de esa forma, se le castiga su falta con esta manera. Ahora, obviamente al salir ella del campamento siendo una mujer líder del pueblo, y como ya aprendíamos en estas mismas aliyot anteriores, no existe el principio de abandonar a uno, aun cuando sea débil y retrasado, entre los que caminan en el desierto. El pueblo de Israel siempre ha marchado en su conjunto, desde entonces asimismo también debe marchar en su conjunto hasta ahora. Si alguno, por alguna situación ritual, alguna situación física, tiene algún impedimento para seguir el ritmo, el pueblo de Israel ha de esperarlo, y esto es justamente lo que sucede con Miriam. Miriam, habiendo faltado de esta forma, el castigo que le ocurre es el que se merece, 7 días apartada del campamento. Sin embargo, el campamento va a esperarla por estos 7 días, así que el retraso de uno solo del pueblo de Israel es el retraso de todos. El avance de uno va provocando el avance de los demás. Este es un principio. Todo esto nosotros lo vemos en esta aliyá número 7. Cosas importantes, a saber, los diferentes niveles de profecía que existe. 1, 2, la importancia de la tefilá de los tzadikim. 3, el castigo de la Lashon Hara, que es el Tzarat. 4, pues que aun cuando una mujer o algún miembro del pueblo de Israel sea apartado del campamento por su contaminación o por su pecado, aún el pueblo lo espera. Todo esto es una situación nacional, es una situación comunitaria, y debe permanecer presente en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Con esto vamos a dar por terminado la Parashat Behalot Ha, que habla del momento en el cual a Aarón se le ha pedido como Kohen Gadol encender la menorá, hacer la purificación de los Levíim. Después de que estos han entendido y conocido cuál es su trabajo, deberán entonces hacer la purificación. También acerca de la fiesta de Pesach, después de que ya estamos en el desierto en el segundo año, cómo festejar la fiesta de Pesach en este nuevo año que comienza para entonces, para el relato, según el relato. Cómo redimir a aquellos que por algunas situaciones ajenas a su voluntad no pudieron estar listos para el Corban Pesach del primer mes. Entonces se harán en el Corban Pesach del segundo mes, se hará una nueva ley para esto, por causa de las situaciones en las cuales nos vemos inmersos. Obviamente también se habló sobre
la marcha que el pueblo de Israel va a seguir, haciéndolo a oír por medio del shofar, para que todo el pueblo avance. La avanzada precisamente la da la Shejinah junto con el arca del pacto. 3 días adelante van, por delante del campamento, el resto del campamento, como una avanzada militar, lo hemos platicado, quienes van estudiando el camino y preparando para que el resto de la comunidad pueda llegar sin ningún peligro, o tratando de eliminar los peligros, o descubriendo cuál es la mejor forma para que el pueblo vaya avanzando. Esto es lo que hace esta comitiva que va por delante. De igual forma, de inmediato se habla acerca de esta situación en la que el pueblo de Israel pide carne, extrañando lo que le sucede en Egipto, lo que sucedía con ellos en Egipto. Eso desató el hecho de que nosotros conozcamos la naturaleza del individuo. Akadosh Baruj Hu prefiere ser atendido el bien espiritual, sin embargo, también conocedor de la naturaleza física, deberá ser atendida la necesidad material. Desequilibrar ambas va a ser una catástrofe para el individuo, por lo cual debe de tomarse las medidas de parte de uno para mantener siempre el equilibrio entre lo espiritual y lo material, vivir de esa forma feliz. Y finalmente, cuando se recibe de la profecía del espíritu de Akadosh Baruj Hu, según lo que nos dijo Moshe Rabenu, él está prefiriendo que todos tengamos ese espíritu profético con fuerza, tal como él lo pudo gozar. Estas categorías han sido descritas en esta última aliyá, y por causa de este desconocimiento hubo un nuevo pecado en el pueblo de Israel a través de Miriam y de Aarón, pero Miriam fue castigada, pues no hizo arrepentimiento tal como lo hizo Aarón. Ella fue castigada con Sarat, se separó del campamento por 7 días, pero el pueblo de Israel la espera 7 días. No hace ningún comentario de que se lo tiene merecido o algo así, sino que todos estamos caminando juntos, y debemos seguir caminando juntos pese a la condición en la que algunos miembros del pueblo de Israel se encuentran. Bien, esto es encender una luz, esto de vivir de forma comunitaria y realizar actividades para el bien común, que cada individuo pueda desarrollarlas personalmente, pero para el bien común. Bueno, esto es la nación de Israel avanzando rumbo a su destino, todavía por el desierto. Nos vemos para la siguiente parashá. Pasen mientras tanto un buen Shabbat. A toda la comunidad Sefardí Dad Moshe que nos puede oír, y a toda persona que puede atender pacientemente a estos videos, pues les deseamos a todos Shabbat Shalom.